Bienvenidos a Biotecnología Ambiental en esta ocasión para hablar sobre los transgénicos y recordando que son aquellos que sufren de alteraciones usando técnicas de ingeniería genética. Sus materiales genéticos entonces son alterados a través de la ingeniería genética. Este tipo de ciencia, la ingeniería genética, permite modificar los organismos mediante la transgénesis o cisgénesis, es decir, la inserción de uno o varios genes en el genoma. Incluyen a los microorganismos, bacterias, insectos, plantas, peces y animales. Estos organismos son fuentes de alimentos genéticamente modificados y son utilizados para investigaciones científicas para introducir otros bienes distintos a los alimentos. Los transgénicos en Paraguay, en nuestro país, se encuentran entre los 10 países de mayor cultivo de transgénicos. Durante los últimos años, la tierra destinada al agronegocio en Paraguay, especialmente en la plantación de soja, se duplicó hasta llegar al 94% de la tierra cultivable en nuestro país, mientras que la destinada a la agricultura familiar campesina se redujo a la mitad. Ante esta realidad, se busca que por lo menos los alimentos en base a los transgénicos sean identificados como tales y que la gente elija si lo quiere consumir o no, de una manera informada previamente. Existen ciertos aspectos bioéticos en cuanto a esto, que sería la inequidad alimentaria para producir y para distribuir los alimentos para toda la población humana, que es algo posible bajo estas condiciones. Sin embargo, no ha existido una suficiente voluntad política para ello. También una seguridad alimentaria que es bastante crucial para esto y sería la parte de los riesgos que involucran a la salud, que pueden ser varios, que van desde problemas ocasionados por los productos químicos, plaguicidas utilizados en los cultivos, hasta las hormonas que se les inyectan a los animales. Y una adecuada regulación respecto a esto es bastante esencial para prevenir este tipo de externalidades. Porque, por ejemplo, los plaguicidas pueden contaminar más allá de los alimentos, afectando inclusive las aguas subterráneas. Entonces puede ocasionar la pérdida de la biodiversidad y derivar en una hambruna ocasionada por la uniformidad genética, lo cual extinguiría algunas de las variedades vegetales que conocemos hoy. Y no todo es negativo también en cuanto a la producción de los transgénicos, ya que, por ejemplo, los efectos del cambio climático, como las sequías, inundaciones, la parte biológica también de bacterias y virus, son lo que hace que las plantas sean más resistentes y que se utilizan en mayor medida los productos fitosanitarios y además de la tecnología que ha permitido la modificación que eviten, por ejemplo, cierto tipo de alergia a las personas que no son tolerantes al gluten o también para proteínas que se han producido gracias a esto. Un ejemplo podría ser el arroz que está ya enriquecido con la vitamina A. Esto es producto de un transgénico, lo cual es un bastante potencial para, por ejemplo, reducir la desnutrición a nivel global. Bueno, entonces se estima también que va a haber siempre ese conflicto entre el oligopolio de los productores de semilla y los pequeños campesinos, que afectarían los derechos de los agricultores más pequeños y su conocimiento tradicional en la agricultura. Además, por último, las dinámicas socioecológicas que podrían verse afectadas también. Existen ciertas ventajas de los transgénicos, como por ejemplo alimentos con mejores y más cantidad de nutrientes, mejor sabor en los productos creados, una mejor adaptación de las plantas en condiciones de vida más deplorables, el aumento de la producción de los alimentos con un ahorro de los recursos, una aceleración también del crecimiento de plantas y animales y una mejor característica en los alimentos producidos a la hora de cocinarse. También la capacidad de los alimentos para utilizarse como medicamentos o vacunas para la prevención y tratamiento de enfermedades. Las desventajas. También debemos hablar de ellos, como por ejemplo el incremento de las sustancias tóxicas en el ambiente, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del suelo, la resistencia de algunos insectos y hierbas indeseadas ante medicamentos desarrollados para su contención y obviamente las intoxicaciones debido a las alergias o intolerancias a los alimentos procesados.
y los daños que son bastante irreversibles e imprevisibles muchas veces también a los animales y plantas que son tratados a través de los transgénicos. Y existen riesgos e impactos en la agricultura. Por ejemplo, una industria de producción industrializada eh, es insostenible y no puede generalmente favorecer a los pequeños productores y potencialmente puede traer una gran disminución de la capacidad de la fertilidad de los suelos, por ejemplo, la contaminación genética también, como dijimos, la contaminación del suelo, la aparición de alergias. Y también existen riesgos para la salud, porque puede aparecer resistencia a antibióticos, la aparición de nuevos tóxicos en los alimentos, la disminución de la capacidad de la fertilidad para la reproducción. Y estas serían algunas técnicas que se utilizan en los cultivos, en plantas. Por ejemplo, en los cruces, la combinación de dos especies que son sexualmente compatibles para crear una variedad de riesgos deseados con los padres. Entonces trabaja con la parte reproductiva de los frutos y, por ejemplo, aquí se cruzaron dos tipos, dos especies de manzanas en donde se obtuvieron una textura bastante mejor y un sabor mezclado con los rasgos parentales, es decir, se mejora la genética siempre. Otro tipo podría ser la mutagénesis, que se utiliza generalmente radioactividad para inducir las mutaciones aleatorias, creando los rasgos que uno desea. Entonces la radiación es usada para producir un color, por ejemplo, más intenso en el pomelo rojo y esto hace que sea más apetecible y mejor comercializado, obviamente. Otra modificación sería la poliploidía inducida, que sería la multiplicación de cromosomas de un cultivo para impactar su fertilidad. Por ejemplo, las sandías, que generalmente casi no tienen semillas, son creadas cruzando una planta con 2 juegos de cromosomas con otra de 4 juegos. O sea, la fruta sin semillas tiene 3 juegos de cromosomas y la que tiene más semillas tiene 4 juegos. Entonces, lo que se busca es mejorar aquí, en este caso, la molestia que generalmente ocasiona en el momento de consumir las semillas en una sandía. Y la fusión, mejor dicho, de los protoplastos, que serían las células o componentes celulares que se quieran transferir los rasgos entre especies. O sea, esto sería entre especies. La idea aquí entonces es el cruzamiento entre rasgos de diferentes especies para que sea un fito mejorador en el momento de hacer cultivos híbridos. Otro tipo podría ser la transgénesis, que sería la adición de ciertos genes de una especie para crear una nueva variedad de los rasgos deseados. Es decir, por ejemplo, si queremos mejorar, en el caso del mamón, que sea modificado por un gen que le otorga una resistencia a ciertos virus, que en el caso de la manchita que generalmente se suele ver en el mamón. Entonces se adiciona ciertos genes para crear una variedad de esos rasgos no deseados. Entonces se obtiene, obviamente, a la vista una mejor producción y por sobre todas las cosas eliminando lo que no se desea. Y la edición genética también que se usa, por ejemplo, un sistema enzimático. Esto ya es a nivel ADN para modificarlo dentro de una célula y siempre es para mejorarlo o para que sea más alto el tallo, para que sea mejor el fruto, etc. En los animales también existen modificaciones genéticamente hablando, ya que se inserta ciertos genes específicos dentro de la cadena genética del animal para conseguir un fin particular. Por ejemplo, si uno quiere mayor masa muscular en el ganado, también se puede inducir a eso mejor producción de leche, mejor producción de carne, etc. Los animales transgénicos entonces tienen grandes beneficios para la humanidad, principalmente en la parte farmacéutica, en la medicina, la agricultura, la industria y en la investigación. En el caso de fármacos, hoy en día se utilizan diferentes provenientes de animales transgénicos. Por ejemplo, para la producción de la insulina, que sería la hormona de crecimiento, y los medicamentos anticoagulantes, que serían algunos ejemplos de esos casos. Y también existen vacas transgénicas, o sea, animales de ganadería transgénicas, que por ejemplo han logrado generar leche sin lactosa y así también la leche enriquecida que puede proporcionar
una mejor nutrición a los consumidores.